Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Nibelungo. Capítulo 9. Nibelungo. Faerie, reino de las hadas. Un mundo fuera del mundo, hogar de las hadas. Parte del otro lado del mundo, pero separado. El plano de existencia en constante cambio, sujeto a los caprichos de sus habitantes. Las hadas, la gente maravillosa y voluble. Espíritus de la naturaleza nacidos en el avalón escondido, el corazón mismo de su hogar. Criaturas con un sentido común alienígena, amables como crueles. Atados por ninguna cadena excepto la de su palabra. Sin sufrir más ataduras que las de su corazón. Seres inmortales que siempre siguen sus deseos. Y, sin embargo, a pesar de que el tiempo no los domina, siguen muriendo como cualquier otro ser. En el bosque a las afueras de Nibelung, hogar del más grande de los herreros de hadas, una hada pelirroja en particular se encontraba en medio de un campo de batalla. El suelo del bosque fue removido, la maleza reducida a cenizas y el suelo empapado de sangre. Los cadáveres cubrían el suelo, pero los sonidos de la batalla se calmaron hace un rato, la lucha ya había terminado. Solo se podía escuchar un sutil raspado de escamas en la tierra. Un hada de ojos dorados observó desapasionadamente como el último de los lagartos humanoides que atacaron a Nibelung intentaba arrastrarse. Apenas podía moverse, pero no se detuvo. Las piernas de la criatura estaban rotas y los cortes estropearon su piel, pero a pesar de su dificultad para respirar, todavía intentó escapar, arrastrándose sobre los cadáveres de sus hermanos. Shirou no sabía qué era, solo que un paquete de estas cosas había atacado su casa, así que las dejó. Parecían pequeños perros humanoides cubiertos de escamas, con pieles como armadura y armados con armas de piedra primitivas. 20 cuerpos yacían esparcidos a su alrededor, masacrados sin remordimiento. Y, sin embargo, dudó en rematar el último. Ya había vivido más de 300 años, y su tiempo como humano era una pequeña fracción de eso. Sin embargo, todavía mantuvo muchas de sus costumbres a partir de entonces. Todavía se consideraba un humano, a pesar de que su cuerpo contaba una historia diferente. Pero últimamente se preguntaba si sería mejor abrazar plenamente su lado de hada. Otras hadas lo consideraban extraño. Un hada que voluntariamente se encadenó para poder salvar a otros. Simplemente no podían comprender cómo podía hacérselo a sí mismo, ya que va en contra de la naturaleza de las hadas. Sus experiencias recientes atenuaron eso un poco. Sus viajes con Skatach, la guerra de la que vio el final. En los últimos 30 años, mató a más humanos de los que jamás pensó que mataría, y lamentó muy pocas de esas muertes. El ideal del héroe de la justicia era solo un vago recuerdo a estas alturas, incluso si todavía quería creer que salvar a la gente era un objetivo digno. No quería despertarse un día y darse cuenta de que el asesinato era su primera solución a cada problema, aunque a veces parecía la opción más fácil. Simplemente anteponer sus deseos a todo lo demás. Ignorar los deseos y las vidas de aquellos a quienes no ama. Hace tantos años, cuando conoció a Skatach, ¿cuántos problemas habría evitado si hubiera matado a todos esos guerreros? Su alumna se vengaría, y ese rey tardaría semanas en saber que Skatach todavía estaba vivo. La emboscada que lo obligó a otorgarle su bendición nunca sucedería. Y si así fuera, ¿qué tan diferente sería si él hiciera todo lo posible desde el principio y los matara a todos? Aún se vería obligado a bendecir a Skatach para salvarle la vida. Por otro lado, si a él no le importara salvar las vidas de los demás, la conocería en primer lugar. Y si de alguna manera terminara en esa situación, la salvaría o simplemente la vería morir como el resto de su familia. No había respuestas fáciles, Shirou lo sabía, pero la frustración que sentía últimamente le hizo cuestionar sus decisiones pasadas. Caminó lentamente hacia la criatura que se arrastraba, lo que hizo que redoblara sus esfuerzos. El aura de esa cosa lamentable estaba llena de miedo y desesperación. Un gemido agudo escapó de sus fauces cuando sintió su aproximación. Era claramente inteligente, no una bestia estúpida como el Macra que una vez mató. Por muy toscamente que estuvieran hechas su armadura y su arma, eso no cambiaba el hecho de que era un ser pensante capaz de razonar y tener emociones. Debería evitar matarlo también.
Sabía que no podía salvar a todos, no en este mundo imperfecto. Incluso en Faerie, hogar de las hadas inmortales, había muerte. No solo causado sino por los invasores sino también por otras hadas. Salvar a uno significaba dejar que otro sufriera o muriera, y si bien era fácil matar a los monstruos, no siempre era tan claro. Antes de conocer a Skatach, intentó salvar a todos los que estaban antes que él, aferrándose a ese hermoso ideal, pero le costó. Casi la pierde una vez. Desde ese día, sus manos están rojas de sangre. Él siempre la elegiría a ella por encima de cualquier otra cosa, mataría cualquier cosa que la amenazara. Pero no quería desperdiciar su corazón humano, convertirse en un hada egoísta que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Y aunque sabía que no era tan sencillo, que muchas hadas lo ayudaron durante su vida sin esperar nada a cambio, todavía temía dar ese paso. De pie junto a la criatura que luchaba, Shirou cerró los ojos y miró hacia adentro, hacia su alma. Lo vio como el contorno de una espada, un vacío negro con forma de hoja recta. A su alrededor había un nimbo dorado arremolinado de innumerables aromas minúsculas. Una representación de su naturaleza feérica, su pozo de magia de hadas. Debería ser una sola cosa, pero estaba separada. No nació hada, pero su cuerpo lo era y su alma reflejaba esa verdad. Shirou miró más profundamente hacia el abismo que era su alma humana. Solo vio destellos, pero por un momento, un mundo interminable de espadas destelló en su mente, una extensión infinita de armas que sobresalían del suelo chamuscado. Un espejo del nimbo dorado de su lado de hada, por cada arma que veía, era de su propia creación. Por encima de todo, los cielos estaban llenos de llamas que amenazaban con reducirlo todo a cenizas. Los fuegos de su forja. Por un breve momento, pudo tocar ese mundo y conectar su lado de hada con su lado humano, potenciando su hechicería con su magia de hadas. Era el último recurso de Shirou en combate. Siempre hecho en ráfagas cortas y solo cuando sea absolutamente necesario. Porque temía lo que pasaría si seguía así por mucho tiempo. Shirou levantó la mano y trazó una espada larga en su agarre, lista para derribar y matar a la criatura. Tenía todo el derecho a hacerlo y, sin embargo, en lo profundo de la montaña del Nibelung, salieron chispas de debajo del martillo de Shirou mientras golpeaba su yunque, iluminando su oscura forja por breves momentos. Contra todo sentido común, el largo trozo de hueso en el que trabajó cambió lentamente de forma. En lugar de astillarse, se comportó como metal, aplanándose y alargándose gradualmente con cada golpe. Pero así parecía desde fuera. A los ojos de Shirou, su forja estaba brillantemente iluminada, llena de su magia de hadas. El marfil de su yunque parecía más bien una vara blanca resplandeciente, brillando con tanta intensidad que apenas podía verla. Pero desde la perspectiva de un hada, el material no importaba, solo su voluntad y familiaridad. A su nivel, incluso el martilleo en sí era simplemente un vector para canalizar su poder e intención, y también podía usar su mano vacía. Usar un martillo era solo un hábito formado después de siglos de repetición. Continuó dándole forma al hueso, dándole forma de lanza, pero después de un tiempo, comenzaron a formarse grietas en su superficie. Finalmente, después de otro golpe equivocado, el hueso se partió por la mitad. Shirou suspiró y tiró los pedazos. Todavía tenía un suministro amplio, pero el hueso no era algo con lo que tuviera experiencia y, a este paso, se quedaría sin material antes de poder crear algo útil a partir de él. Cogió otro trozo y empezó de nuevo. No sabía qué era la bestia que Skatach mató, y su persistente firma mágica chocó con su magia. Pero eso no era nada nuevo. Muchos de los materiales con los que trabajó a lo largo de los años tenían propiedades mágicas inherentes y aprendió a aprovecharlas con el tiempo. Los fracasos actuales no le molestarían tanto si tuviera más huesos de sobra, pero incluso entonces, el problema principal era que tenía problemas para concentrarse en su herrería. Habían pasado apenas unos meses desde que regresó a Nibelung, pero ya se estaba frustrando. Skatach debería estar bien esta vez. Después de las recientes guerras, dudaba que alguien tuviera la fuerza para iniciar otro conflicto. Y, sin embargo, los últimos momentos en que la vio lo persiguieron. La imagen de su rostro llorando se quedó obstinadamente en el fondo de su mente. Lo odiaba. Él nunca quiso verla así. Ella rechazó su promesa y fue más doloroso de lo que esperaba.
De hecho, no se lo esperaba. Y no pudo evitar preguntarse por qué. Ella lo odiaba. Shirou se negó a creer eso. Estaba seguro de que lo notaría si ese fuera el caso. Tenía que haber otra razón, algo que le faltaba. Sabía que su promesa la lastimó cuando se rompió, tanto como le dolió a él. Quería evitar eso. Pero, era lo único que podía darle y que no podía robarle. Lo único que aseguraría que él siempre regresaría con ella. Ella ya no quería su ayuda. ... El hueso de su mano se rompió de nuevo y su magia se evaporó en el aire. Maldita sea. Sacó otro, empujando los escombros de su yunque. Quizás fue egoísta de su parte, después de todo. Ella no pidió su protección, su promesa y, al final, le dolió más de lo que él podía imaginar. Él la encadenó con su palabra y ella sufrió por ello. Él no era diferente, pero sabía lo que implicaba su promesa y lo que significaba romperla. Pero hizo lo mejor que pudo. Hizo todo lo posible para cumplir su palabra, incluso si al final falló. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Agarró su martillo con más fuerza, apretando los dientes, pero trató de mantener la calma. No podía romper su promesa con Bief, no cuando el propio Faeri la imponía. Moriría en el intento. Por mucho que lo deseara, no podía permanecer a su lado en todo momento. Si tan solo pudiera. Si pudiera retroceder en el tiempo, sabiendo lo que sabe, haría las cosas de manera diferente. Expresaría su promesa de otra manera, o tal vez no la cumpliría en primer lugar. Si pudiera retroceder en el tiempo, no haría la promesa a Bief y simplemente escaparía del nivel 1. Pasó mucho tiempo aquí, dejando pasar los años sin hacer nada y sabiendo que podría irse si realmente lo intentaba. Si pudiera retroceder en el tiempo, no seguiría a Dienu al nivel 1 y simplemente le pediría que lo llevara a otra parte. Si pudiera retroceder en el tiempo, Shirou no entraría al bosque esa noche. Su martillo se detuvo en el aire, sus ojos desenfocados, mirando a lo lejos. ¿Lo haría? ¿Podría abandonar Skatach y salvarse del dolor? No se arrepentía de haberle salvado la vida, y nunca lo haría, pero si de alguna manera se encontrara en el pasado, antes de llegar a Faeri, sabiendo que en el futuro solo le esperaba dolor, seguiría yendo a ese bosque, solo para salvar una vida. El martillo cayó, levantando otra lluvia de chispas. Él haría. Shirou Emiya, de 12 años, no dudaría, no si eso significara salvar a alguien. En aquel entonces todavía se esforzaba por convertirse en el héroe de la justicia. Pero incluso como está ahora, igualmente iría. No solo para salvar a Skatach. Quizás fue su deseo egoísta de ayudar a los demás, de salvarlos, y su lado de hada simplemente lo reforzó. O tal vez simplemente era joven. A veces se preguntaba si Dienu y Bief serían como él en el pasado. Su amiga plateada prácticamente le contó sobre sus luchas y le advirtió que no se apegara a los humanos. Ella dejó el mundo humano hace algún tiempo, y él sospechaba que era porque no quería verlo pasar por el mismo dolor cuando Skatach murió. Ocultó bien sus cicatrices, pero a veces aún se veían. Bief era diferente. Era el mejor herrero de hadas y, sin embargo, Shirou rara vez lo vio crear algo. En cambio, el gigante enano pasó sus días durmiendo, dejando que el tiempo lo invadiera. Shirou hizo algo similar la primera vez que tuvo que dejar Skatach. Dormía días enteros, escondiéndose del mundo. Era más fácil que enfrentar la verdad. Ambas eran hadas milenarias y ambas lidiaron con su pasado a su manera. Quizás él también terminaría como ellos dentro de unos miles de años. O tal vez esa fuera otra parte del problema. Las hadas eran inmortales y no cambiaban mucho a lo largo de su vida. Nacieron completamente desarrollados, salvo casos excepcionales, y murieron sin cambiar mucho. A menudo parecían infantiles y descuidados, y bueno, lo eran, pero es porque las hadas rara vez crecen a lo largo de sus vidas. Se necesitan miles de años para que un hada cambie, y los eventos que llevaron a ese cambio fueron a menudo fatales. Y a pesar de que Shirou nació humano, eso también se aplicaba a él. Le gustaba pensar que su naturaleza de hada no le afectaba mucho, pero eso no era exactamente cierto. No se sentía como un humano de 300 años. No estaba seguro de cómo debería sentirse alguien así, pero Shirou ni siquiera se sentía como un adulto adecuado.
Su cuerpo era el de un niño de 12 años y desde que llegó a nivel 1 ha vivido en una especie de éxtasis. Maduró, claro, pero cuando las décadas pasan volando y nada a tu alrededor cambia, ves las mismas personas, el mismo entorno, las mismas interacciones, era difícil notarlo, especialmente cuando no había otros humanos con quienes compararse. En las décadas transcurridas desde que conoció a Sktacha, finalmente sintió que el tiempo comenzaba a avanzar nuevamente. Estaba cambiando lentamente, aunque sentía que no siempre para mejor. Y fue aterrador. Era un hada con alma humana, atrapado entre dos mundos, y sus experiencias recientes desdibujaron la línea entre estos dos lados opuestos. ¿Debería ignorar los deseos de Sktacha y prometer protegerla de todos modos? Su lado de hada lo instó a hacer lo que quisiera e ignorar cualquier otra cosa, pero su corazón humano lo detuvo. Podía ver más allá de sus deseos egoístas y aceptar los de Sktacha. Debería salvar solo a aquellos que son interesantes y dejar que todos los demás mueran ante sus ojos, o abrazaría su corazón humano, el ideal de héroe de la justicia, y salvaría a todos, incluso si eso significara dejar que su muere gente preciosa. Se sentía como si estuviera parado en una cornisa sobre un abismo, y el siguiente paso lo cambiaría para siempre. Shirou luchó con esas preguntas mientras trabajaba en la lanza, impregnándola de manera incidental con sus arrepentimientos, miedos y esperanzas. El hueso estaba cambiando de color, volviéndose rojo como la sangre. Su martillo canalizó su voluntad, incluso cuando su mente vagaba por otra parte. La lanza estaba casi terminada, un prototipo simple para familiarizarse con el material, pero mucho más de lo que el hada pelirroja perdida en sus pensamientos probablemente esperaba. El golpe final alcanzó el arma, sacudiendo los cimientos de la propia montaña. Shirou se sacudió el aturdimiento en el que cayó, mirando alrededor de su forja con cautela, mientras el polvo caía del techo, la habitación todavía temblaba. Ese no era él, probablemente. Otro terremoto recorrió la roca, incluso más fuerte que el anterior. Definitivamente ese no era él. Dejó su forja, llevándose consigo la lanza recién creada. Shirou no sabía lo que estaba pasando, pero no podía ser bueno. Estaba a la mitad de su armería, cuando un choque ensordecedor resonó en nivel 1, causando que toda la montaña se moviera, y haciendo que Shirou perdiera el equilibrio. A pesar de su cuerpo de hada, le zumbaban los oídos y, cuando se puso de pie, pudo ver la luz del sol brillando a través de la entrada de su armería. Shirou tragó saliva. Eso no está bien. Debería haber cientos de metros de pasillos allí, no al aire libre. Su corazón martilleó en su pecho, una sensación de temor se instaló en su estómago. Corrió hacia la luz, deteniéndose justo detrás de la salida, donde en lugar de un túnel familiar, la montaña simplemente terminaba. Faltaba todo el frente de nivel 1, como si alguien hubiera recogido kilómetros de roca sólida y los hubiera arrojado a los lados. La gran cámara central, donde trabajaban la mayoría de los herreros mágicos, se reveló al mundo como la caja torácica de una gran bestia destripada. Ríos de piedra fundida corrían por las paredes rotas como sangre. La destrucción apenas pasó por alto la armería de Shirou a mitad de camino de la montaña. El culpable de todo esto entró lentamente, numerosas hadas huyeron de debajo de sus garras. Un gran dragón negro, del tamaño de un avión de pasajeros. La bestia parecía pequeña en comparación con la montaña, pero incluso desde esta distancia, Shirou podía sentir su poder, la forma en que irradiaba una asombrosa cantidad de maná con cada respiración. Sus escamas negras brillaban a la luz del día de Faeri, la luz se reflejaba en sus cuernos de obsidiana mientras caminaba sobre los escombros, su aura brillaba con malicia y codicia. Decenas de cuerpos yacían inmóviles entre las rocas del tamaño de casas, sin duda más debajo, fuera de la vista. Los que aún podían moverse corrieron para salvar sus vidas. Los desafortunados fueron aplastados por un golpe desdeñoso de una pata de dragón, aterrizando en montones rotos a cientos de pies de distancia. Ninguno intentaba atacar al dragón. El poder que irradiaba desanimó incluso al más valiente de los tontos. Sin embargo, nivel 1 todavía era el hogar de un gran padre, un hada que incluso los dragones tenían que tomar en serio. La forja en forma de pirámide de Bief, expuesta ahora que la cascada de lava que siempre la ocultaba había desaparecido, explotó desde el interior y las rocas salpicaron el lago de magma que la rodeaba. ¿Quién se atreve?
rugió Bief, emergiendo de las ruinas de su casa, notando rápidamente al intruso. Un wyvern saltado. El gigante enano se abalanzó sobre la bestia sin decir una palabra más, sus ojos ardían de color carmesí mientras su magia cubría el área, el maná de Faerie se doblaba a su voluntad. Con un martillo en mano, Bief saltó con el objetivo de golpear la cabeza del dragón. Al enano le tomó apenas un segundo cubrir la distancia, pero un dragón era un dragón, y en ese tiempo, levantó la cabeza antes de liberar un torrente de fuego, envolviendo al hada en el aire en llamas. Shirou no estaba seguro de qué esperaba que sucediera el dragón ya que su aura se consumía por la codicia, pero pareció sorprendido cuando Bief emergió de su ataque, apenas chamuscado, y lo golpeó en la cabeza desde arriba. La onda de choque alborotó el cabello de Shirou incluso a media milla de distancia. Un momento después se escuchó una vibración en el suelo de piedra cuando la cabeza del dragón se estrelló contra el suelo. Pero si fuera tan fácil derrotar a uno, los dragones no serían considerados la especie fantasmal más fuerte. La bestia gruñó, levantando lentamente la cabeza y luego rugió, destruyendo todo a su alrededor en una oleada de maná, un destello cegador de poder puro que desintegró trozos de piedra más grandes que todo el cuerpo de Shirou. A Bief no le fue mucho mejor. Si bien no parecía visiblemente herido, su aura se atenuó cuando se estrelló contra la pared más alejada de la caverna. Pero el enano no era fácil de convencer. Ningún hada de su poder y rango podría hacerlo, así que incluso si Shirou nunca lo viera en combate, estaba seguro de que tenía más trucos bajo la manga que simplemente golpear a dragón. Mientras esos pensamientos pasaban por su cabeza, Shirou vio el maná de Faerie retorcerse, y con él, la roca que formaba Nibelung, fundida o no, se movía. Cuando el dragón atacó de nuevo, exhalando fuego de dragón, la montaña misma se levantó para proteger a su amo. El suelo de piedra se combaba en una gruesa pared, protegiendo a Bief de cualquier daño. No duró mucho, la roca se derritió rápidamente, pero no importó. Incluso cuando estaba fundido, conservaba su forma, evaporándose lentamente bajo el ataque pero cumpliendo su propósito, permitiendo a Bief recuperarse. Shirou observó la batalla con los dientes apretados, la lanza de hueso rojo temblando en su mano. Mientras los dos gigantes luchaban, el resto de los habitantes de Nibelung luchaban desesperadamente por huir. Los más rápidos ya se habían ido, pero las hadas heridas y más débiles permanecían, al igual que los cuerpos de los muertos. Shirou observó mientras intentaban alejarse arrastrándose, sangrando y destrozados, pero aún luchando por sus vidas. Algunos intentaron esconderse detrás de rocas más grandes, mientras una sola explosión errante significaba su perdición, mientras que otros eligieron el camino más corto hacia la seguridad y esperaron lo mejor. Reconoció a muchas de las hadas, con algunas habló a lo largo de los años, incluso si no las llamaba sus amigas. Le dolía verlos heridos o muertos, pero no saltó inmediatamente para ayudarlos. Porque, debería hacerlo. Por muy cruel que fuera, sería una ventaja para Shirou si este dragón matara a Bief. Se libraría de su promesa y sería libre de regresar a Squatch. Era una solución que nunca imaginó que ocurriría, pero aquí estaba. Todo lo que Shirou necesitaba hacer era, nada. Simplemente quedarse quieto y dejar que suceda sería suficiente. Pero no se trataba solo de Bief, ¿verdad? ¿Qué haría el dragón después de matar al enano? Probablemente robe los tesoros del Nibelung, a juzgar por la codicia en su aura. Pero indudablemente aún mataría a la mayoría de las hadas de Nibelung y a la aldea exterior. Si no lo hizo ya. Gracias a los dioses que Tile partió para buscar a su madre durante su primera ausencia. Si no lo hiciera, Shirou ya estaría allí, buscándola. Shirou vio morir a otro hada mientras luchaba por tomar una decisión. Quería salvarlos, ayudar a Bief a ahuyentar al dragón, pero su lado egoísta lo detuvo. Quería deshacerse de su promesa y quería salvar a los que estaban delante de él. Sus dos deseos más profundos lo empujan en direcciones opuestas. Patrones dorados subieron por su cuello y mejillas, mientras su magia se agitaba en respuesta a sus trémulas emociones, chispas de energía mágica saltaban de su piel. Podría vivir consigo mismo, sabiendo que podía hacer algo pero no lo hizo. Podría enfrentarse a Squatch, sabiendo que dejó morir a cientos como ella ante sus ojos porque era ventajoso en ese momento. ¿Qué sentido tenía vivir para siempre si no podía seguir su corazón?
El hada pelirroja levantó su lanza, llenando el arma con energía mágica. Resplandecía con una luz carmesí y goteaba sed de sangre. Una lanza forjada a partir de su ira y arrepentimiento, de su deseo de cambiar el pasado. Golpea el corazón, entonó, preparándose para lanzar el arma. Debe ser más codicioso que este dragón, pensó Shirou, porque decidió elegir ambos. Si se trata de elegir entre su moral, su corazón humano o perseguir egoístamente sus deseos, entonces egoístamente seguirá su corazón. Salvará a los que le precedieron, pero de una forma u otra, este será su último día en nivel 1. Y traspasar con la muerte. Con un poderoso lanzamiento, la lanza salió de su mano y una raya roja se pintó entre Shirou y el costado del dragón. El arma viajó la distancia aparentemente en poco tiempo, golpeando las escamas negras justo encima del corazón de la bestia. Pero por muy poderosa que fuera, la lanza era solo un trabajo inacabado y desenfocado, fuerte pero no lo suficientemente fuerte. Solo la punta atravesó la escama, le salieron espinas mortales pero no logró herir significativamente al dragón. Aún así, llamó la atención de la bestia. Algo además de Bief logró herirlo, aunque fuera levemente, y claramente no le gustó. La bestia negra giró su cabeza en dirección a Shirou, pero él ya estaba corriendo, saltando de roca en roca. Una serie de armas aparecieron a su alrededor, copias calcadas de Midginior. La capacidad de la espada para cortar cualquier defensa sería útil contra las escamas del dragón, incluso si la bestia misterio anulara la mayor parte del poder del arma. Dudaba que alguna de sus otras armas pudiera siquiera dañarlo. El dragón arrojó un torrente de fuego de dragón hacia él, tratando de atrapar al hada que saltaba, pero estaba demasiado lejos y evitó fácilmente las llamas. Lo poco que le alcanzó de todos modos, Shirou lo cortó con sus espadas, copias de Midginior dividieron las llamas como todo lo demás. Pero no fue tan fácil. Shirou tuvo que rastrear rápidamente más espadas ya que las que lo defendían se convirtieron en escoria en momentos bajo el calor infernal. Las armas conjuradas funcionaron, desviando ligeramente el fuego, pero apenas duraron un segundo cada una. Las pocas copias que disparó al dragón efectivamente perforaron sus defensas, pero desafortunadamente no causaron mucho daño, solo enfurecieron aún más a la bestia. Era el mismo problema que con el gigante Macra. El gran tamaño del dragón hacía que cualquier ataque que no tuviera como objetivo un punto débil simplemente fuera ignorado. Entonces, incluso si Midginior se hundiera hasta la mitad de su costado, seguiría siendo solo una herida superficial que sanaría rápidamente. Y sus copias de Midginior no lograron ni siquiera eso. El peso de la existencia del dragón era simplemente demasiado grande, y sus espadas solo dejaban cortes superficiales en su piel. No obstante, Shirou todavía intentó distraer al dragón y permitir que otras hadas huyeran. Se dirigió a Bief, protegiendo a otras hadas tanto como fuera posible en su carrera. Cuando se acercó, otra ola de llamas se dirigió hacia él, pero esta vez Shirou no tuvo tiempo suficiente para rastrear más espadas. Los que ya tenía estaban protegiendo a las hadas que escapaban. Esquivó todo lo que pudo, pero algunos aún lo alcanzaron y le bañaron el brazo y el costado derechos. Hizo una mueca de dolor y miró su mano. Fue peor de lo que esperaba. Burns cubrió su brazo, su ropa se derritió bajo el calor, goteando de su extremidad en gotas amarillas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se quemó y no pensó que sería tan malo. Bief no resultó muy herido, pero Shirou todavía era joven en comparación con el enano, y el fuego de dragón no era un simple fuego. Era un concepto de destrucción expresado como llamas, el maná puro de un dragón que destruía todo a su paso, e incluso si Shirou pudiera bañarse en lava y estar bien, aún así resultó herido. Aún así, Shirou no se detuvo, esquivando los ataques del dragón y protegiendo a tantas hadas como pudo. Un anillo de fuego rojo dorado surgió sobre él, y su magia de hadas alimentó las llamas. Combatir el fuego con fuego no era la mejor opción por lo general, pero en este caso, Shirou solo necesitaba mantener a raya el fuego del dragón, y usar sus propias llamas para desviarlas del dragón funcionó al menos un poco. Cuando el dragón volvió a lanzarle fuego, Shirou lo cortó con Midginior mientras el anillo sobre él liberaba su propia ola de llamas, desviando el fuego restante. Pero, tan cerca de la bestia, no pudo mantenerla por mucho tiempo, sus espadas Tracet se derritieron más rápido de lo que podía crearlas.
Pero no se enfrentaba solo a la bestia. Un puño de piedra del tamaño de un autobús se estrelló contra el flanco del dragón, haciendo que la gigantesca bestia se alejara patinando con un rugido. Sin importar sus defensas, eso debe haber dolido. El dragón gruñó, un sonido retumbante que Shirou pudo sentir en sus huesos, pero no volvió a atacar de inmediato, observando al hada pelirroja recién llegada. ¿Dónde crees que estás mirando, desgraciado?, gritó Bief, mientras un golem 10 veces su ya impresionante tamaño se alzaba detrás de él. Shirou se detuvo junto al enano, todavía observando cada movimiento del dragón. Bief. El enano gigante miró a Shirou como si acabara de notarlo, y si su rostro enfurecido era una indicación, probablemente lo hizo. Abel. ¿Estás aquí para apuñalarme por la espalda? Shirou suspiró. No, dijo, aunque sería mentira decir que esa opción no se le pasó por la cabeza. ¿De verdad puedes lidiar con esto? Bief le dio un largo rato antes de responder. HMPH, resopló con desdén, haré que su calavera decore mi forja al final del día. Al mirar al dragón, Shirou no estaba tan seguro. La mayoría de sus heridas ya estaban curadas, en contraste con las 2 hadas a las que se enfrentó. Shirou y Bief estaban cubiertos de quemaduras que se negaban a sanar. El hada más grande estaba gastando grandes cantidades de energía mágica desde que comenzó la pelea, e incluso un gran padre no tenía reservas ilimitadas. Sería bueno si lograran matar a la bestia, pero Shirou solo quería mantenerla ocupada el mayor tiempo posible, permitiendo que los habitantes de nivel 1 huyeran. El dragón levantó la cabeza, dando una impresión arrogante y orgullosa, incluso si su aura estaba llena de codicia y malicia. Si no estuviera tratando activamente de matarlo, Shirou diría que es una criatura majestuosa. Con sus escamas de color negro, un sello turquesa que fluía en su pecho y un aura palpable de poder, era algo fuera de su imaginación infantil. Desafortunadamente, estaba tratando de matarlo y Shirou tenía un mal presentimiento por su mirada silenciosa. Rastreó más copias de Midginior pero no atacó a la bestia. A su lado, Bief era el mismo, todavía irradiando poder pero esperando a que el dragón hiciera su movimiento. Cuando la bestia abrió bien sus fauces y apareció un pinchazo de luz entre su mandíbula, Shirou inmediatamente saltó hacia un lado mientras colocaba sus armas Draced entre él y el dragón. Pero incluso entonces fue casi demasiado lento. El dragón una vez más liberó su aliento de dragón, pero lo que antes era una simple marea de llamas, se convirtió en más bien un rayo láser. Un pilar sólido de conflagración blanca cegadora que viajó muchas veces más rápido que sus ataques de fuego anteriores. Las proyecciones de Shirou fueron destruidas casi instantáneamente, pero aún así cumplieron su propósito, cortando las llamas una y otra vez, debilitando el ataque lo suficiente como para que su magia pudiera desviar el resto. Aún así, el calor por sí solo era incómodo. Si no estuviera tan en sintonía con el fuego, probablemente ya estaría muerto, calcinado. Desgraciado. El rugido de Bief resonó desde la distancia. El enano recibió el ataque de frente, pero aparentemente no fue suficiente para matarlo. Sin embargo, Shirou no tuvo tiempo de preocuparse por él. Se concentró en distanciarse un poco del dragón y rastrear a Toldeig, una lanza con propiedades congelantes. Al principio, Shirou pensó que sería más fácil trabajar con Bief para derrotar al dragón, pero parecía que lograron cabrearlo un poco, y Shirou se dio cuenta de que no sería tan fácil. Por ahora era mejor acosar a la bestia desde la distancia. Cuando una lanza azul dorada tomó forma sobre él, Shirou cerró los ojos y se concentró en su interior. La imagen familiar de su alma apareció en su mente. El contorno hueco de una espada con un pozo de poder dorado rodeándola. Shirou agarró firmemente a ambos, conectando los dos lados de su ser. Mi cuerpo está hecho de espadas. Sus palabras resonaron a través de nivel 1 cuando un torrente de magia se precipitó hacia la lanza sobre él y, sin embargo, Shirou no lo soltó, dejando que su hechicería y su magia de hadas se mezclaran. No podía pasar toda su vida temiendo siempre su lado de hada. La lanza de congelación tembló con un poder más allá de lo que fue creada para llevar. Una brillante neblina azul la rodeó y provocó que llovieran copos de nieve alrededor de Shirou.
Apuntó por un segundo antes de disparar el arma, apuntando a la cabeza del dragón. La bestia todavía estaba usando su ataque de aliento sobrecargado, perforando el golem de piedra de Viev, cuando notó el ataque de Shirou. En el último momento, se cubrió la cabeza con el ala, bloqueando la lanza. Toldek golpeó las escamas negras y se detuvo, sin poder atravesarlas. Pero eso estuvo bien. Eso fue suficiente. Por lo general, no era posible crear energía congelante, al menos no con la magia que Shirou conocía. No se puede bombear más energía a un sistema y esperar que se congele, ya que la congelación es una falta de energía. Entonces, la lanza usó un truco. En el momento en que golpeó algo, drenó una cantidad equivalente de energía que llevaba e inyectó el concepto de frío en su objetivo usando una perspectiva de hada. Por lo general, el resultado era un efecto de congelación, en el que la lanza consumía la misma cantidad de energía que drenaba y no requería que cortara nada. Bastaba con tocar el objetivo. Esta vez, la lanza fue vaporizada casi instantáneamente por el maná del dragón, pero a cambio, congeló instantáneamente el ala de la bestia, volviendo la extremidad azul y flácida, un ataque indirecto, evitando las defensas del dragón. Shirou ya estaba en movimiento cuando, como era de esperar, el dragón se giró hacia él y lanzó otro rayo de fuego con un rugido de dolor. Las llamas chocaron contra el suelo y provocaron una explosión de piedra vaporizada y dejando tras de sí un charco de roca fundida. Rodeó a la bestia, acercándose lentamente mientras conjuraba dos espadas que crepitaban con relámpagos. Mi sangre es de oro y mi corazón de hierro. Tenía un cuerpo de hada pero nació humano, y Shirou tuvo que aceptar ambos lados. Pero no dejaría que uno u otro lo definieran. Él era él mismo, y su forma no importaba, solo la verdad de su corazón. La magia de las hadas se vertió en las espadas, provocando que liberaran arcos de electricidad. Shirou corrió hacia el dragón, acercándose a él por detrás. Apuntó a sus patas traseras y disparó ambas armas, otra ya estaba tomando forma sobre su cabeza. Las espadas golpearon al dragón en un estallido de relámpagos, electricidad verde arrastrándose sobre las escamas de la bestia. Pero el efecto fue menor de lo que Shirou esperaba. El dragón apenas se estremeció, instantáneamente devolviendo el golpe a cualquier cosa que lo golpeara. Esperaba que quedara paralizado al menos durante unos segundos y no estaba preparado para el contraataque. La patada del dragón lo golpeó directamente, las garras le arañaron el pecho y lo enviaron a volar. Cayó al suelo dando una voltereta y rodó antes de recuperar el equilibrio. Hizo una mueca, presionando su mano sobre las heridas, su aliento se le escapaba en breves jadeos. Su cuerpo reforzado era lo suficientemente resistente como para recibir un golpe como ese, pero aún así dolía. Sin embargo, los ojos de Shirou no perdieron la chispa de determinación. Observó cómo Viev una vez más se enfrentaba al dragón, su golem luchaba con la bestia. ¿Esa cosa se estaba haciendo más grande o era solo su imaginación? Parecía que el dragón no podía destruir a ese golem por mucho que lo atacara. Shirou negó con la cabeza, concentrándose en trazar más espadas. He creado innumerables espadas. Durante 300 años trabajó duro en su forja, llenando su arsenal con decenas de miles de armas. 10 copias de Mjolnir se materializaron en un destello de luz, flotando a su alrededor. Con cada segundo, su magia de hadas llenó las espadas con más poder, otorgándoles un resplandor dorado antes de lanzar 9 y agarrar la última, siguiendo el bombardeo un paso atrás. 9 misiles viajaron por el aire, espadas de magnífica artesanía, rebosantes de poder. Golpearon al dragón negro en todo su cuerpo, perforando profundamente su carne. Ninguno de ellos fue un golpe mortal, pero la bestia aún así rugió de rabia y dolor, y un ojo asqueroso se volvió hacia el hada, que atacaba incluso cuando el golem de Viev intentaba someterlo. El ala congelada del dragón ya estaba medio curada y la usó para enviar una poderosa ráfaga de viento. El vendaval destrozó la piedra, levantando pequeños sones y grandes rocas por igual en un granizo mortal. Shirou esquivó todo lo que pudo, zigzagueando entre las rocas y cortando las más grandes. El anillo de llamas sobre él vaporizó el resto. Agarró su arma con más fuerza mientras se acercaba a la bestia. Nunca rendirse. Lo intentó una y otra vez, forjando a Mjolnir de nuevo, sin importar cuántas veces falló.
Agachándose bajo el ala del dragón, Shirou saltó hacia su cabeza, la espada en su mano vibraba peligrosamente mientras luchaba por contener su magia. Al encontrarse cara a cara con la bestia, le cortó el cuello, partiendo las escamas y derramando un geyser de sangre incluso cuando el dragón hizo todo lo posible por esquivarlo. La espada se atascó a mitad de camino y Shirou quedó colgando en el aire, negándose a soltarse, mientras el licor hirviendo se derramaba sobre él desde arriba. El dragón se destrozó en las garras del golem de Bief pero no pudo escapar fácilmente. Se centró en Bief durante toda la pelea, pero pareció que finalmente reconoció a Shirou como una amenaza seria. Mana brotó del pecho del dragón mientras gruñía abajo. Un ojo miró con odio al hada pelirroja que tanto dolor había golpeado, y los ojos dorados de Shirou encontraron su mirada resuelta, su energía mágica surgió en respuesta. Ni una sola vez tuve éxito. Cada una de sus creaciones fue un arma sin comparación, pero nunca fue suficiente. La espada clavada en el cuello del dragón zumbó siniestramente, formándose grietas en su superficie, goteando energía dorada. Toda la producción de Shirou se centró en una sola espada, inundándola con prana. No importa cuán perfectos fueran su arte y su rastreo, ningún arma podría contener tanto poder indefinidamente. Y en este caso, fue una ventaja para Shirou. Con suerte, la detonación debería decapitar al dragón o al menos incapacitarlo. Si no es así, al menos debería darle una oportunidad a Bief. El enano no lo atacó de frente desde hacía un tiempo, su cuerpo estaba cubierto de heridas, a pesar de la impresionante resistencia del Gran Padre. Confió en su golem de piedra para tratar de someter al dragón, solo ocasionalmente golpeando con su martillo. Cuando Midginior explotó, debería permitirle acabar con el dragón. Pero antes de que pudiera suceder, la bestia hizo su movimiento. Entrecerró los ojos y el sello en su pecho brilló, bañando los alrededores con un brillo turquesa. Shirou se tensó, protegiéndose la cara con su brazo libre, pero no pareció pasar nada. Todavía estaba tratando de detonar la espada un segundo después, forzando su energía mágica hacia la hoja desestabilizadora, cuando algo lo golpeó desde arriba. Golpeó el suelo con un ruido sordo cuando su agarre sobre Midginior se resbaló. La fuerza que viene desde arriba es demasiado grande para resistirla. Continuó empujándolo, como la mano de un dios aplastándolo contra el suelo. Patrones dorados se extendieron por el cuerpo de Shirou mientras su refuerzo luchaba contra la presión, pero apenas podía ponerse de rodillas, sus músculos se esforzaban para lograr incluso eso. Se sintió como si la gravedad de repente se hubiera multiplicado por 1000. Miró a Bief, pero al enano no le iba mucho mejor. Su golem se convirtió en polvo y el hada apenas podía mantenerse en pie. El dragón se tomó el tiempo para recuperarse, sus heridas sanaban y las reservas de energía mágica se reponían con cada respiración. Las espadas clavadas en su cuerpo flotaban serenamente alrededor de la bestia negra, derramando un resplandor dorado. Lo que sea que hizo el dragón, solo afectó a las hadas o no fue una manipulación de la gravedad en absoluto. No obstante, Shirou no se rindió y se concentró en proyectar más armas. No importa cuán fuerte fuera el dragón, no podía ser invencible. Varias espadas tomaron forma a su alrededor, apareciendo en una neblina de partículas doradas, listas para atacar a la bestia. Desafortunadamente, no pudo ocultar su materialización y el dragón parecía tener suficientes armas. En una fracción de segundo, giró y golpeó a Shirou con su cola. El apéndice escamoso era muchas veces más grueso que su altura y lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. La presión aplastante le impidió incluso intentar esquivarlo. Su entorno se volvió borroso mientras navegaba por el aire, dejando un rastro de gotas de sangre. Logró recibir la mayor parte del impacto en su brazo y pierna izquierdos, pero sintió como si sus huesos estuvieran destrozados y su rostro retorcido en una mueca de dolor. Trató de orientarse a través del dolor y el mareo, pero chocó contra las paredes del nivel 1 demasiado pronto, atravesó la fina capa de rocas y cayó en una gran cámara. Su cuerpo patinó sobre un suelo de piedra pulida hasta que su espalda chocó contra algo sólido, sacándole el aire de los pulmones. Permaneció allí unos segundos, luchando por levantarse, con la vista nublada por los repetidos golpes. La sangre goteó en su ojo derecho, coloreando su visión de rojo.
Finalmente, se levantó, apoyándose en un pequeño pilar de piedra que detuvo su caída. Cuando el mundo finalmente se enfocó, casi se echó a reír al darse cuenta de que había terminado de regreso en su forja. El pilar en el que se apoyaba era su yunque, todavía cubierto por una telaraña de grietas. Ahora, se estaba desmoronando lentamente, compartiendo el destino de toda esta montaña. A lo lejos, un camino recto conducía al exterior, un agujero que abrió justo encima de la entrada, dejando entrar la luz del fuego y el humo de la batalla. Miró su hogar de los últimos 300 años, lleno hasta el borde con decenas de miles de armas, y suspiró. Un gran salón de su armería, espacio de almacenamiento para sus innumerables armas, una caverna con un techo distante escondido en las sombras. Una bóveda de sus recuerdos. Completamente solo forjón y acero, bajo una montaña de espadas. Una existencia única nacida de un milagro que nunca volverá a ocurrir. No es un humano, pero tampoco un verdadero hada. Pero eso está bien. Solo tiene que ser él mismo. Se arrepentirá y cometerá errores, pero no se detendrá y se mantendrá fiel a sí mismo, sin importar cuán grande sea el peso. Shiro abandonó lentamente su forja y entró en su armería. Detrás de él, el yunque agrietado se convirtió en polvo. No trazó más espadas, su magia se derramó en el aire a su alrededor, flotando en una brillante neblina dorada de poder. Cuando llegó al centro de su armería, la mitad superior de la caverna desapareció en una conflagración mortal. Un aliento de dragón vaporizó miles de toneladas de rocas en una demostración cegadora de poder, descubriendo la armería de Shiro y permitiendo que la luz del día de Faeri se filtrara a través del polvo y el humo. Apenas le prestó atención. Sin embargo, mi llama nunca se apagará. No importa cuántos años pasen, él seguirá ahí, viendo a otros desvanecerse ante él, tomándoles de la mano hasta el último momento. Pero no los alejará ni los encadenará. La cabeza del dragón apareció por el borde, mirando con odio al hada pelirroja. La gran bestia negra se arrastró hasta la cornisa, burlándose del hada herido, pero no atacó como si se burlara de él. La energía mágica de Shiro y la magia de hadas aún brotaban de su cuerpo, y un anillo de llamas de color rojo dorado apareció una vez más sobre su cabeza. Se encontró con los ojos del dragón, su rostro tenía una expresión tranquila. Se sintió como si el mundo se desacelerara, el tiempo se detuviera. Shiro miró al dragón, pero sus ojos vieron más allá. Siempre sería así, ¿no? Este dragón. Bief. Sus instintos de hada. Su promesa a Skatach. Era todo lo mismo. Obstáculos que tendrá que superar. Miedos que tendrá que afrontar. Pero ya no se esconderá de todo ello. Así que declaró, este cuerpo está hecho de espadas infinitas. Las palabras atravesaron el tejido de la realidad y el anillo de fuego sobre él se expandió, consumiendo toda la armería en un abrir y cerrar de ojos. En lo profundo de él, la nube dorada de espadas en miniatura que representaban su magia de hadas, se precipitó hacia el contorno de una espada que era su alma humana, uniéndose a sus contrapartes en el interior. Esos dos bandos se mezclaron lentamente durante la pelea, pero ahora, su alma humana se convirtió en un abismo insondable, devorando hasta el último fragmento de su magia de hadas. Su mundo interior, del que solo vislumbró, se fusionó con su naturaleza de hada, conectando el interior de su ser con el mundo exterior. Su alma se expandió, cabalgando sobre la ola de sus llamas, abarcando toda la armería. Normalmente, una Okanika de realidad sobreescribiría el mundo, reemplazando el espacio local con el mundo interior del usuario. Pero Shiro era una aberración. Un poseedor de una Okanika de la realidad que rechazó el mundo, y un hada al mismo tiempo. Un espíritu de la naturaleza, parte del mundo mismo. Una contradicción que nunca antes existió. Y así, el alma de Shiro se expandió, su mundo interior llenó el espacio de su armería, y luego se invirtió. En lugar de rechazar el mundo, se fusionó con la realidad misma. Cada arma en su armería brillaba con brillo plateado antes de desaparecer en volutas de llamas, almacenadas dentro de su mundo interior, si ese nombre pudiera describirlo más. Cuando las llamas se extinguieron, solo quedaron estantes vacíos y estantes para armas. Shiro respiró profundamente y parpadeó. Podía sentir que sus sentidos se expandían, sus heridas se cerraban lentamente a medida que sus emociones se suavizaban. Miró a su alrededor, notando la falta de armas, pero lleno de certeza de que todavía estaban allí, en alguna parte.
Podía sentir algo, un dominio, extendiéndose a su alrededor en todas direcciones. No tuvo tiempo de examinarlo más a fondo porque el dragón había terminado de mirarlo. Levantó la cabeza hacia atrás, preparándose para lanzar fuego nuevamente. Sin embargo, Shirou no corrió. Sintió que no era necesario. Un torrente de llamas blancas surgió de las fauces del dragón y, al mismo tiempo, Shirou simplemente cambió su perspectiva. Cambió su perspectiva y miles de espadas desaparecieron en una explosión de llamas de color rojo dorado, bloqueando el ataque de la bestia. Un muro de acero formado por innumerables armas que él forjó a lo largo de los siglos. La mayoría eran recreaciones de Midginior, cortando el fuego una y otra vez hasta que no quedaba ninguna llama más caliente que una vela. Él no los proyectó. No los rastreó. Las armas estaban simplemente allí. Simplemente fuera de la vista, escondido detrás de la madeja de la realidad. No tardaron en convocarlos, apareciendo instantáneamente porque él no necesitaba convocarlos. Siempre estuvieron ahí. Cada arma que alguna vez forjó, simultáneamente en cada punto del espacio a su alrededor, dentro de su dominio. También hubo más. Las pocas espadas que primero cortaron el ataque del dragón fueron destruidas y derretidas. Shirou aún podía recuperar el metal fundido y almacenarlo, pero el registro de esas armas también fue destruido de manera similar. Curiosamente, Shirou invocó una simple espada, ignorando a la furiosa bestia. Miró la espada recta y cerró los ojos, concentrándose en su dominio. El recuerdo de la espada, el registro, todavía estaba allí, lo que le permitía rastrearla fácilmente, pero de alguna manera estaba vinculado a la hoja original. Examinó la espada por un momento antes de mirar al dragón rugiente, frunciendo el ceño ante el molesto Irm. Sacó un par de miles de espadas y las disparó contra la bestia, y otras miles formaron un muro de acero mortal. Las armas no podían hacer mucho daño sin infundirles poder, pero al menos mantuvieron al dragón ocupado, permitiéndole a Shirou concentrarse en descubrir su nueva habilidad. Sostuvo la espada original en una mano y alcanzó su registro, y en su otra mano apareció una espada idéntica. Era la misma arma, pero de alguna manera estaba en dos lugares a la vez. Curiosamente, Shirou apretó su mano, rompiendo la espada original por la mitad. Exactamente en el mismo momento, el récord también se rompió, aunque permaneció en una sola pieza. Shirou estaba seguro de que si intentaba usar el disco para rastrear la espada, se materializaría como de costumbre, pero se rompería en el momento en que lo usara. Curiosidad satisfecha, Shirou se centró nuevamente en el dragón. La bestia intentó atravesar su muro de espadas, apartando las espadas y derritiendo otras, pero no importaba cuán calientes fueran sus llamas, no podía atravesarlo fácilmente. Aún así, docenas de armas eran destruidas cada segundo y los ojos de Shirou se entrecerraron. Puede que tuviera muchas más guardadas, pero todas y cada una de las espadas que tenía en su poder no tenían precio. Desde el más simple de sus primeros trabajos hasta sus mejores recreaciones de Midginior, cada uno era un tesoro que representaba sus recuerdos, sus luchas y triunfos. Su amor por el oficio. Y lo más importante, eran suyos. ¿Cómo se atreve este pequeño Irm a destruirlos? ¿Qué crees que estás haciendo, gusano? Shirou guardó sus armas, las hojas se desvanecieron, o más exactamente, se desfasaron con la realidad. Todavía está allí, pero solo es visible para alguien con ojos de hada. El dragón rugió cuando volvió a posar sus ojos en el hada pelirroja, abriendo bien las fauces y preparándose para escupir fuego. Para todos, era un dragón, el pináculo de las criaturas mágicas. Este ejemplo en particular claramente no fue el más inteligente. Intentó los mismos trucos repetidamente, incluso cuando falló cada vez. Todo lo que tenía a su favor eran sus vastas reservas de maná y su capacidad para generar más libremente. TSK. Ya me cansé de ver tu fea cara. Levantó el brazo, concentrándose en su dominio. Si la bestia quisiera mostrar tanto sus colmillos, Shirou respondería de la misma manera. Una gruesa línea curva de innumerables espadas apareció encima y debajo del dragón, como las fauces de un monstruo colosal de la mitad del tamaño del cuerpo de la bestia. Shirou dejó caer su brazo y los enormes dientes hechos de numerosas armas se cerraron de golpe, cerrándose sobre la mitad frontal de la bestia.
Sucedió en un instante, pero la bestia aún así logró alejarse, y solo su extremidad anterior y su ala derecha quedaron atrapadas. Su satisfactorio rugido de dolor se podía escuchar incluso por encima del ruido agudo de miles de espadas rozando unas contra otras y las escamas negras del dragón. Pero cuando Shirou descartó sus armas, su satisfacción se agrió. Las extremidades de la bestia estaban ensangrentadas y sus escamas destrozadas, pero no en la medida que esperaba. La mayoría de sus armas no perforaron, solo dejaron rasguños. Parecía que solo sus recreaciones de Midginior causaron un daño significativo. ¿Qué tan duradero eres, estúpido lagarto? Por alguna razón, este dragón idiota enojó más a Shirou cuanto más duraba la pelea. Primero, abrió el nivel 1, matando a cientos de hadas en el proceso. Ese solo pensamiento hirvió la sangre de Shirou. Luego, destruyó sus armas, derritiéndolas sin posibilidad de reparación. Ahora, se negó a caer, incluso después de que hizo todo lo posible y fusionó su lado humano y de hada. Shirou miró al dragón de escamas negras, la bestia le devolvió la mirada con odio. Su aura de codicia y malicia no cambió desde que Shirou la vio por primera vez. Su codicia solo aumentó cuando vio sus armas. Al menos reconoció el valor de su artesanía. Patrones dorados brillaron en el cuerpo de Shirou. Sus heridas ya se habían curado en su mayoría, incluso si las quemaduras todavía dolían. Mana of Fairy se retorció en su dominio, fluyendo hacia sus patrones de hadas y rellenando lentamente sus reservas. Canalizó su energía mágica en una sola espada, aún almacenada fuera de la vista. Si atacar desde la distancia no funcionaba, mataría a este dragón con sus propias manos. Su dominio debería permitirle defenderse de sus ataques incluso a corta distancia. Se preparó para saltar hacia la bestia, con las piernas tensas y ardiendo con refuerzo, pero algo inesperado ocurrió antes de que pudiera saltar. Una mano gigante emergió de la neblina de humo detrás del dragón y lo atrapó antes de alejarse. La bestia huyó de sorpresa. Shirou miró estupefacto la repisa ahora vacía antes de correr para ver qué acababa de suceder. Una figura enorme llenó la caverna central del nivel 1. Un gigante de piedra y lava, de media milla de altura, como una montaña, cobró vida. Vagamente humanoide, sostenía al dragón en sus manos, la diferencia de tamaño lo hacía parecer un juguete para niños y no el pináculo de la especie fantasmal que era. Muere, desgraciado. La voz de Bief tronó desde el interior del golem de piedra mientras estrellaba al dragón contra el centro del nivel 1, y la montaña se estremecía por el impacto. Sin embargo, incluso con el peso de una montaña estrellándose contra él, el dragón no murió. Rugió de dolor y rabia, su cuerpo plagado de heridas y huesos rotos, pero aún así luchó. El sello en su pecho una vez más brilló con poder interior, pero en lugar de una presión aplastante, todo el maná del dragón se comprimió en un solo punto antes de estallar en un brillante destello turquesa, cegando incluso los ojos de las hadas. Cuando la visión de Shirou volvió, el dragón ya no estaba. Donde una vez estuvo, atrapado en las garras del golem, solo quedaba un cráter de cientos de pies de ancho. Al golem de Bief le faltaba el brazo, un trozo de piedra perfectamente tallada donde hace unos momentos había miles de toneladas de roca en forma de mano. ¡Maldito ladrón! El golem de Bief miró hacia arriba, hacia el pequeño dragón negro que desaparecía entre las nubes en lo alto. ¡Ladrón! Shirou miró el cráter donde el dragón escapó, y ahora se dio cuenta de que era donde una vez estuvo la forja de Bief, y ahora solo quedaba un lago de lava que se filtró lentamente. Una media esfera perfecta tallada en las raíces de la montaña. Parecía que el dragón ganó al final, llevándose los tesoros de nivel 1. Suspirando, Shirou saltó. El golem de Bief se estaba desmoronando lentamente mientras el enano enfurecido emergía de su pecho, todavía soltando obscenidades. El gigante no se desmoronó simplemente. Las rocas que componían su forma fluían como un río de piedra, fusionándose con los restos de la propia montaña. La pelea destruyó gran parte de nivel 1, pero Shirou pudo sentir el maná de las hadas fluyendo bajo la guía de Bief, reparando ya el daño. Mientras caminaba, la piedra bajo sus pies se alisó y poco a poco volvieron a crecer los trozos faltantes. A este ritmo, la montaña no tardaría más de unos pocos días en volver a su forma anterior.
Esa era la autoridad de un gran padre. Durante la mayor parte de la pelea, el enano no hizo mucho y, para ser honesto, Shirou pensó que tal vez había sobreestimado su fuerza en el pasado. Pero parecía que Bief simplemente necesitaba tiempo para ponerse en marcha. El dragón se concentró en el enano durante la mayor parte de la batalla, pero no pudo lastimarlo seriamente. Estaba exhausto y sus heridas tardarían en sanar, pero Shirou estaba seguro de que estaba lejos de haber terminado. Si tuviera ese golem desde el principio, Shirou probablemente ni siquiera necesitaría involucrarse. Pero eso no detendría a Shirou de lo que estaba a punto de hacer. Caminó hacia el enano, concentrado todavía en la espada con la que se estaba preparando para luchar contra el dragón. Pasó junto a manchas de sangre carmesí, restos de las hadas que murieron hoy. La mayoría de los cuerpos habían desaparecido, aplastados bajo las rocas o cremados por las llamas del dragón. Cada marca sangrienta endureció el corazón de Shirou. Se detuvo a cierta distancia, Bief se volvió hacia él y detuvo su avalancha de maldiciones. Un silencio tenso llenó el aire, sus ojos se encontraron, la mirada dorada y brillante se encontró con un rojo brillante. La luz de Faeri se filtró a través del humo y el polvo, iluminando el suelo lleno de escombros entre ellos. Bief. Abel. No necesitaban decir mucho. Se conocían desde hacía mucho tiempo y sabían que este día eventualmente llegaría. Quizás fue antes de lo que ambos esperaban, pero así era la vida. La magia se arremolinaba alrededor de ambas hadas, enroscándose y retorciéndose a lo largo del maná de Faeri. Shirou levantó lentamente su mano y sacó la espada de su dominio, agarrando su mango dorado púrpura. Una hermosa espada, grande como él era alto, brillando a la luz de Faeri. Un arma de magnífica artesanía, obra de un maestro herrero. No es el mejor, pero aún así es algo que ningún mortal podría esperar igualar. La arrojó a los pies de Bief y la espada se hundió hasta la mitad en la roca. Ahí. Midginior, como prometí. Acéptalo, dijo Shirou con calma, luego entrecerró los ojos. Por encima de él, innumerables espadas presionaban contra el tejido de la realidad. Se materializaron puntas de espadas, lanzas, hachas y toda clase de armas. Un muro de acero afilado que anuncia la llegada de muchos más. O terminaré lo que empezó el dragón. Bief miró hacia la serie de espadas mortales que apuntaban hacia él. Más allá de las puntas de innumerables armas, aguardaba una montaña de acero envuelta en llamas. Aún ocultas más allá de la vista pero visibles para Faeri y ellos, decenas de miles de armas flotaban sobre Shirou, listas para atacar en cualquier momento. De la misma manera, Shirou pudo ver el poder de Bief. Un gigante de piedra y lava, el mismísimo Nibelung, dispuesto a despertar de nuevo y causar estragos. No estaba seguro de poder ganarle al enano, pero aún así lo intentaría si fuera necesario. Bief volvió a mirar a Shirou y suspiró. Eso parece. Bien, acepto esta espada. Devolviste lo que robaste, Abel, y nuestra promesa se cumplió. Ahí. Feliz. Un escalofrío recorrió a Shirou cuando las cadenas de su promesa desaparecieron, un vendaval fantasma revolvió su cabello. Cerró los ojos, exhaló profundamente y una pequeña sonrisa curvó sus labios. Se sentía mejor de lo que jamás podría imaginar. Para volver a ser libre. La luz de Faeri se sentía más cálida ahora, el aire más dulce. Se deleitó con la sensación durante unos segundos antes de girar sobre sus talones y dirigirse hacia la puerta más cercana, dejando atrás a Nibelung y su gran padre. El enano observó al hada pelirroja alejarse antes de resoplar divertido. Adiós, le llevó bastante tiempo.